Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar hoy. Quisiera sumarme a los agradecimientos que dio mi director, el director del Centro de Trabajo, el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. A todos los que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a ustedes por participar hoy. Querría explicar cómo va a ser el funcionamiento del evento y luego sí nos iremos de lleno a escuchar a estas escritoras. Yo voy a funcionar solamente como un guía en el evento de hoy porque creo que todos queremos escucharlas a ellas. Así que primero tendremos un conversatorio, yo haré algunas preguntas y tenemos más o menos una hora, un poquito menos, para charlar con ellas. Y luego escucharemos también un recitado de alguna de sus obras, un fragmento breve de las obras de ambas. Y luego ustedes tendrán también la oportunidad de hacer preguntas. Así que, bueno, si les quedan ideas o cuestiones pendientes mientras vamos hablando, luego habrá espacio para eso también. Así que, bueno, me parece que ya podemos empezar. Y para romper el hielo, a mí me gustaría preguntarles a ambas, creo que es algo que nos interesa a todos aquí o a muchos, ¿cuándo es que supieron que querían ser escritoras? ¿No? Eso me gustaría saber. Y también, bueno, si nos pueden decir una o dos influencias que hayan tenido, ¿no? Saka ni naroou to omotta no wa itsu goro deshita ka desu ne. Mazu Gabriela-san kara hajimemashou. Bueno, es que esa pregunta tiene dos momentos en mi caso. Bueno, antes de empezar, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, porque de verdad es un verdadero honor y un placer pues conversar con una autora a la que admiro tanto, Tawada Yoko. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible. Y ahora sí les cuento el chisme. Bueno, en la traducción. Perdón. Sí. じゃあ日本語で言ってもいいですか。はい。今回この機会をいただいて本当にありがとうございます。今回は本当に尊敬する作家の田和田さんと、そしてここに来ていらっしゃる皆さんの前でこういうふうに自分の経験と、あと田和田さんのお話を少し聞けるっていうのは本当に非常に嬉しいことです。本当にありがとうございます。En mi caso, creo que todo mundo se dio cuenta antes que yo que quería ser escritora, a pesar de que era algo que yo hacía desde muy niña. Yo usaba el cuaderno de religión porque yo fui a una escuela de monjas para hacer historias donde mezclaba lo que pasaba en la Biblia con lo que yo veía en la televisión. Entonces salían Batman y Batichica mezclados con la Virgen María y pues motocicletas con escenarios antiguos. Y creo que en esa misma medida, ya cuando me di cuenta que quería ser escritora, que puede ser una edad ya madura, a los 25, 26 años, desde entonces he sido una y otra vez en cada cosa que escribo esa niña que jugaba con todas estas mezclas, ya siendo adulta y ya teniendo conciencia de la escritura. 多分私よりも周りの人たちがその自分の素質というかそういう才能みたいなものを見ていたんだと思います。自分が始まったのはその小学校で、通っていた小学校っていうのはミッション系の結構宗教的な学校なんですね。そしてそこの中の聖書を読み取る教科の中で、自分はその聖書の人物とテレビで見たスーパーヒーロー、バットマンだとかバットガールとかをそういうふうに混ぜて、聖書のお話の中にそういうふうにバットマンとかバットガールがなぜか出てきて、そういうふうにバイクを乗り回してみたいな、そういうふうなフィクション作品を書き始めるのから始まって、そこから自分はそういうふうに作者になっていきたいなと、作家になっていきたいなと思ったわけなんですね。で、25歳になってから初めてデビューしましたけど、やっぱりその頃いろいろと想像する女の子なのは、今でもその女の子であり続けています。Y quizás nos puedas mencionar una o dos influencias para que creas que haya sido determinante en tu carrera literaria. Bueno, yo admiro mucho la vida y la obra, lo cual es difícil de hacer, de Ursula K. Le Guin, y sobre todo creo que justo la influencia taoísta de Ursula K. Le Guin es muy importante para mí.
ahí me introduje a cierta noción de la espiritualidad en la escritura y también pues la cultura popular, la ciencia ficción, mucha de ella también hecha en Japón, por ejemplo, pues obras de anime capitales, ¿no? Como Akira o como Ghost in the Shell. Bueno, estoy usando los nombres en inglés, pero todas las tramas de anime de ciencia ficción y autoras como Yoko Ogawa o como Yasutaka Tsutsui también forman parte de esas influencias mezcladas con la ciencia ficción norteamericana. はい。自分の、まあ、特に影響を受けた作家とその人生を考えて、まあ、一番にやっぱり来るのはアーシュラ・ケイ・ルーグインですね。まあ、彼女のその SF 的な感覚と、あとその儒教的な、まあ、影響というのも、まあ、自分の中にあります。あとまあいろいろと SF もアメリカの SF と日本の SF をいろいろと混ぜてるわけなんですね。まあ、例えば一方ではその日本の、まあ、アニメで、まあ、そのアキラだとかゴース機動隊だとかそういったアニメの影響からやっぱり横川先生、筒井康隆先生などの、SF 作品とやっぱりアメリカで読んでいる、まあ、やっぱりそのアーシュラー、ルーグインの作品と混ぜたその影響が特に強いですね。Bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos ahora a preguntarle a Tabata-san, ¿no? まあ、作家になろうと思ったのはいつ頃でしたか。で、あとはお聞きしたいんですが、影響を受けた作家を一人二人を述べていただけませんか。今日は非常に素晴らしい図書館の建物の中でイベントができて嬉しく思ってます。ここに座っているとなんか本が上から私たちを見ているようで、でも恐竜は後ろ向いてますね。はい、Sí. Pues muchas gracias por este maravilloso evento en esta maravillosa biblioteca, en donde parece que sí, los libros nos están viendo a nosotros. Claro, el dinosaurio, bueno, es una ballena, pero aquí este dinosaurio está viendo hacia otro lado, ¿no? 私は小さい時から本を読むのが好きで、最初は読めない時から読んでもらうのが好きで、その後読むのが好きだったので、まあそういう物語を自分でも書いてみたいなということを思ったのは多分10歳ぐらいの時だと思います。ただしその時は作家という職業が存在することはまだ知らなくて、物語を書いてお金がもらえるということも知らなかったと思います。Sí. Desde chiquita pues leía mucho, o desde antes de poder leer, ya me gustaba que me leyeran cuentos. Así, desde que ya tenía conciencia y ya podía leer, pues ya me nació esas ganas de querer escribir por mi cuenta. Eso más o menos alrededor de los 10 años. Pero en ese entonces todavía no sabía de la profesión como escritora y que se podía ganar dinero escribiendo cosas. それから高校生、大学生になってからはロシア文学とドイツ文学は特に好きで、まあ、2人挙げるとしたらカフカとドストエフスキーの影響を受けていると思います。Sí, y ya en la educación superior, ya desde la prepa, ya la universidad, licenciatura, desde ahí empecé a tener mucho interés por la literatura rusa y alemana. Y principalmente dos autores que me influyeron, pues es Franz Kafka y Theodor Dostoyevsky. でドイツに22歳の時にからドイツに住んでるんですけど、ドイツの大学で勉強し始めてから他にもね、クライスト、ホフマン、ハイナー・ミュラー、それからアンネ・ドゥーデンとかたくさんのドイツの作家も読んで影響を受けました。Y sí, ya después ahí en Alemania, pues ya desde los 22 años entré a la universidad y ya tuve así como que encuentro con más autores y con la literatura alemana. Ahí pues autores como Kreisten, Hoffmann y Heine Moore, entre Anne Duden, sí, son así, tuve muchas influencias de ellos.
Bueno, muchísimas gracias, Tawada-san. Para conocerlas un poquitito más, ¿no? Y para saber de dónde nació su interés en la literatura, creo que era una pregunta obligada para romper el hielo. Pero también me parece interesante pensar cómo escriben hoy en día, ¿no? Cómo piensa un escritor. Todos los escritores tienen sus mañas, sus rituales. Así que la siguiente pregunta, que también tiene que ver con su vínculo personal con la literatura, es justamente si nos pueden contar un poco acerca de su proceso creativo, ¿no? De qué manera empiezan un texto y, bueno, cómo lo desarrollan, ¿no? まあ、創造的なプロセスについて話していただきたいと思いますが、どのような方法でなんていう文章を書き始め、まあ、その文章を発展させていきますか。それについてお話していただければ。多分普段から自分の関心のあるテーマについていろいろなメモを取っていて、で特にこういう小説を書こうということを考えるわけじゃなくて、まあ自分の興味のあること、面白いことなどを本を読んだり人と話したりしている中からこう書き留めてるんですけど、それがなんか急につながってくる時っていうのがあるんですね。または最初のシーンが浮かぶこともあります。例えば大きな駅に、まあ、このメキシコシティの駅も大きかったですけど、大きなホールのような駅に電車で遠くから来た人が着いた瞬間とかね、そういうなんか一つのシーンですね。物語が始まる最初のシーンが思いついた時にそこからこう書き始める、電車がちょうど走り出すように書き始めるということがあると思います。その後また旅が長く続くので、いろんなことがあるんですけど、書いていくプロセスには。でも書き始めるときはそんな感じかと思います。Sí. Cuando empiezo a escribir, en sí no es que tenga una idea de a ver qué escribir, sino que es más que nada elementos de lo que me interesa. Aquí hago anotaciones, platico con la gente y cuando todo coincide, cuando todo se une en un mismo elemento, es cuando empiezo a escribir. También hay veces que ya tengo visualizado o me llega una imagen de la primera escena que voy a escribir. Por ejemplo, podría pensar en una gran estación de tren, como una plaza. Bueno, aquí en México, bueno, aquí cerca también tenemos una estación de tren muy grande. Pues pensando en cómo sería ante una persona que llega en bicicleta llegar a esta gran estación. Y así tengo así como que la imagen de una primera escena. Y de ahí, pues también es un viaje muy largo de cómo ir escribiendo, pero si hablamos de cómo inicia todo, así inicia el proceso. Bien, muchísimas gracias. Tomo arigatou gozaimashita, Tawada-san. Vamos con Gabriela entonces, a ver cuál sería tu proceso, ¿no? de escritura. Creo que cada cosa que escribo, yo escribo mayoritariamente cuento, y cada cosa que escribo tiene que inventarse su propia metodología. Es decir, me gusta o me entusiasma mucho la idea de que cada obra cree su propio proceso. Entonces, a veces hay mucha música involucrada, a veces, igual que ocurre, como lo mencionaba ahora Tawada-san, es una imagen que necesita nutrirse de muchísima investigación. Y hay otras veces en donde es una sensación que necesita reproducirse alimentándose de eso, de mucha música o de muchas lecturas que me den una idea de cómo habitar esa sensación o construir un tiempo alterno, ya sea en el pasado o en el futuro, a través del lenguaje. Entonces, implica mucha lectura del tiempo en donde quiero ubicarme. Si es en el pasado, tengo que pasar mucho tiempo con textos del pasado. Si es en el futuro, tengo que inventarme cosas nuevas que de alguna manera vayan delineando cómo es ese futuro. Creo que se... A ver, no. Hola. Como que el micrófono no sirve. Creo que se fue la luz. Ahora. Hola. なんかマイクの音ないんですけど。Hola, hola. Si hablamos fuerte no nos oyen. Tampoco. ¿No? O lo intentamos.
Bueno, haremos una pausa. Ahí está, ahí volvió. Bien. A ver, sí, Ahora aquí está. sí. Entonces, si es en el futuro, me entusiasma mucho porque puedo inventar y diseñar a través del lenguaje cómo quiero que sea esa sociedad del futuro, ¿no? ¿Qué verbos se usan? ¿Qué palabras han dejado de usarse? ¿Cuáles están prohibidas o cuáles nuevas se inventaron? Entonces, bueno, ese es un poco el proceso. Es distinto en cada vez y me gusta que me sorprenda mucho ese proceso. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta pregunta. Bueno,翻訳lo traduzco. させていただけませんか。はい。で、その創造プロセスっていうのはやっぱり各作品によってはやっぱりやり方がちょっと違っていて、それぞれに方法論が違うんですね。で、彼女は一番よく書くのは童話なんですね。子供向きの童話だったりして、でその独自のプロセスの中でやっぱりそのイメージを膨らませるのが大事なんです。やっぱりよくいろんなものを読んで研究して、特に音楽を聴くんですね。その音楽を聴くことでイメージを膨らます。そしていろいろと情報を得て、いろいろと研究して調べて、その世界、その舞台っていうものを作っていくんですね。やっぱりこの場合、その過去の世界であれ、未来の世界であれ、やっぱりその場所に住む、そういうふうに住んで実際にいるような感覚を作るためには、やっぱりそのイメージっていうのが大事なんですね。で、この中でやっぱりその場その場で感じる驚きだとかときめきがやっぱり大事な要素なんですね。未来の場所を考えている場合だったら、どのような言葉が作れるのか、生まれていくのかっていうのがやっぱり楽しいプロセスなんですね。やっぱり言葉によってその世界、その舞台っていうものを作り出してデザインするっていう感じで、その中でどういうふうな言葉が生まれ、どういう言葉が使われなくなっていったのか、どういう単語、動詞っていうものが動いていて、そこの中で人はそれを使ってどう生きているのか、それを想像してその中で生きるっていうような感じなんですね。それが自分の大まかなその創作のプロセスです。Bien, bueno, ya conocemos un poco más, ¿no? De cómo nació el vínculo de estas escritoras con la literatura y también cómo la desarrollan hoy en día, cómo crean sus textos. Y otro punto importante me parece que todos los escritores desean o aspiran o en lo que se parecen es a utilizar, bueno, el lenguaje, ¿no? Como parte no solo de su herramienta compositiva, sino también como parte de su obra sustancial, casi como protagonista, ¿no? De la obra. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que yo quería hacerles era justamente esta, ¿no? De qué manera el lenguaje es un tema de sus obras, ¿no? De cómo se trata en la misma obra este tema que es el lenguaje. Vamos a empezar por Tawada-san, si te parece. Entonces, kotoba, gengo, language, wa, どのような形で作品の主体となるテーマ、になっていますか？それについて話していただければ。それはいろいろなレベルで、作品の主体になっていると思うんですけど、例えばある情景を描こうとして、それが映像として頭の中に浮かんでくるときに、何でもいいんですけど、例えばある人がマイクを持っているというこのシーンが浮かぶわけですね。でそれを言葉に翻訳する。でも映像を翻訳するということだけじゃなくて、何かその時に別のものがもう一つ加わるわけです。例えばこのマイクがつくしのように見える。つくしってあるかどうか分かんないんですけど、メキシコにそのある植物のように見えるというふうになってくると、今度そのつくしのイメージが広がってきて、ここはつくしが生えている野原である、図書館なんだけども野原であるっていうふうに話もどんどん変わってきてしまう。メタファーを通じて。でそうなってくると、もう言葉が作品を書いている、私ではなくて言葉が書いているというふうになる場合もあります。それからまずここまででいいかな。Sí. Aquí hay diferentes niveles cuando hablamos de la lengua que se involucra en el tema o en la obra en sí. Por ejemplo, puedo imaginarme un paisaje. Como ya dije, pues esa visualización. Pero esta imagen se va traduciendo a palabras. Pero no es únicamente de que sea una palabra tal cual como lo estoy viendo, sino que se agregan más elementos. Por ejemplo, hay una persona que sostiene un micrófono, ¿ok?
no es únicamente traducir que hay una persona con un micrófono, sino que ahí también juega la metáfora, como si el micrófono fuera un retoño dentro de un campo y la biblioteca empieza a ser como un campo primaveral. En este caso, vamos agregando más allá de lo que está aparente. Las palabras literalmente van describiendo y creando la obra. それから作品によっては、いろんな国の人たちが出てくる作品も最近のものでは多くて、昔からかな、とにかくあって、でその場合ね、いろんな国の人たちのそれぞれがまたいろいろな言語を話すわけなんですけれども、そこに誤解が生じてくるんですね。で一つの言葉を意味を間違えて理解したり、他の言葉に聞こえてしまったりして、でそこからまたそのことがきっかけになってまた事件が起きていくっていうか、あらすじがこう生まれてくるということもあります。También aquí, dependiendo de la obra, pues últimamente en mis obras salen gente de diversos países que son originarios de otros países. Y aquí esa interacción de gente que maneja diferentes lenguas, de ese malentendido, falsos cognados que de repente suenan igual pero son otras cosas, de repente de estas mala comunicación se va desarrollando la trama. それから私はもう40年ドイツに住んでいるので、毎年 2,3 回は日本に帰ってたんですけど、それでも私が子供の頃みんなが使ってたけど、今はもう誰も使わなくなった言葉というのがたくさんあるんですね。でそういう言葉がなんか急に日本から消えて、私の中で私の個人の思い出とこう結びついて、でその言葉を聞いただけで一つの物語がそこから生まれてくるような気がする。例えばすごい簡単な言葉ですけど、薬屋というのはすごい簡単な言葉で誰でも言ってたんです。最近はあまり言わないみたいですね。ドロカリーとか薬局とか、薬局は言うけども、薬屋、床屋、八百屋みたいな、そういうね、昭和の言葉があまり現実では使われなくなったために、私個人のなんかものになっていく、私個人の思い出を貯めておく場所みたいになって、その言葉を書いただけで一つの物語がそこから浮き上がってくるような気がすることもあります。Yo ya llevo 40 años viviendo en Alemania y antes regresaba como 2-3 veces a Japón, pero también las palabras van cambiando y las palabras que yo sabía y yo conocía desde niña, ahorita ya han desaparecido o han sido sustituidas. Este proceso de las palabras, por ejemplo, hablar de una palabra que es kusuriya, que significa farmacia, hoy en día en Japón ya no se ocupa. Hay otro como que se dice yakkyoku, drugstore, y hay otros tipos de cosas, pero ya nadie dice kusuriya. Y así hay muchas palabras que van desapareciendo. Y lo que está pasando es que la palabra representa una historia, un recuerdo individual, que es en esas palabras se vuelven sus palabras en donde se depositan sus recuerdos. Así, lo que ella expresa en esas palabras que conoce son fragmentos de una era pasada, la era Showa, en donde sí, palabras como kusuriya, y pues había muchas palabras. Y ahí, desde ese vínculo, de ese sentido de las palabras, nacen y se desarrollan historias. Bien, supongo que esto pasa un poco en todos los lenguajes y también, bueno, quisiera saber, ¿no, Gabriela, qué es lo que nos podés comentar sobre el lenguaje como tema, ¿no?, en tu obra o en relación a lo que dijo Tawada? Pues sí, es que son digamos que son los bloques con los que se construye un mundo nuevo, ¿no?, y una historia. A mí siempre esta relación amorosa, afectuosa, carnal con las palabras, me ha llevado justo a tratar de rescatarlas del olvido, de la desaparición, porque efectivamente son fósiles que están muy vivos, ¿no?, de alguna manera, pero sí contienen en sí mismas un significado primigenio que va mutando y va adaptándose a los hablantes, a cómo las vamos necesitando. Pero a mí me fascina mucho este proceso de encerrar un significado antiguo, ¿no? Entonces, como me gusta mucho también hacer ficción histórica,
recurro siempre a la etimología de las palabras para ver si es pertinente que estén ahí. No puedes usar la palabra latoso antes de que existan las latas, por ejemplo, ¿no? Y esa clase de delicadezas son el verdadero goce para mí, ¿no? Conocer a las palabras íntimamente a través de su historia. はい、はい、通訳入ります。はい、言葉は確かに新しい世界を組み立てるための、ブロックですよね。そしてやっぱりその言葉の中に自分はそういった言葉と、感情的、さらに肉体的な関係をそういうふうに、持っているんですけれども、その中にやっぱり言葉というものはやっぱりある意味生きた化石みたいな暴挙から逃れている記憶だとか、そういうものを秘めてるんですね。やっぱりこの言葉の中に込められているいわば原始的な言葉、意味合いっていうものっていうのにすごく興味があって、それが生きた人間の生活にどういうふうに触れて変わっていく、どういうふうにその世界の中に溶け込んでいくのかっていうものに興味を持っています。そしてやっぱりそのいい言葉の語源、どこから来てどういうふうに成り立ったのかっていう知ることっていうのはやっぱり大事なんですね。やっぱり例えばスペイン語でラトソっていうわがままだとかちょっと手を焼く悪ガキみたいなそんな言葉があるんですけれども、やっぱりラタっていうのは缶詰なんですね。だからその言葉が缶詰ができる前に使うのはちょっとありえないんですね。だからそういうふうな時代設定とその語源っていうものをやっぱり意識しなくちゃいけないんですけれども、やっぱり言葉というものを身近な存在として触れることで、そしてより深く知ることで新しく世界を紡いでいく、そういうことをしています。De forma ya muy breve, para mí es lo más cercano que tenemos a la magia, crear un mundo a través de palabras en la literatura, pero también ser muy conscientes de que las palabras crean el mundo tangible también, ¿no? Y que de nosotros depende esa creación. Todas las personas, al ser dueñas del lenguaje, somos un poco, pues, magos. はい、もしこの世界に魔法があるとすれば、それは確かにその言葉を使うこと、文学にそれはあるんじゃないかと自分は思っています。やはり個人一人一人が扱う言葉を紡ぐことによって自分の世界っていうものを想像し、形をそういうふうに形取らせているわけなんですね。でもそれは本当に魔法みたいにときめくような素敵で素晴らしいものだと思っています。だからもし魔法があれば、それはその言葉を扱って世界を作るこの能力、表現の中にあると思います。Bueno, como en ambas hay una especie de búsqueda, ¿verdad? De arqueología en las palabras, una de miurgia también, ¿no? Podríamos llamarlo. Bien, me parece que es muy interesante el tema del lenguaje y que puede haber muchas preguntas sobre esto, así que los invito, ¿no? a pensar algo que se puede discutir luego. Creo que esta era una pregunta para introducir este tema que es clave en la obra de Tawada Yoko y bueno, también, ¿no? De Gabriela. Así que me gustaría ahora entrar un poquito más de lleno en las obras de estas escritoras. Yo imagino que aquí varias de ustedes, o varias y varios de ustedes, han leído obras de Tawada Yoko, o de Gabriela también. Así que quisiera ahora entrar sobre los géneros, sobre todo, que utilizan, sobre las obras, cómo están escritas. Y tanto Gabriela como Tawada-san escriben obras de ciencia ficción o de fantasía en muchos casos. Y sobre eso quisiera preguntarles, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? ¿Qué posibilidades encuentran en estos géneros, en la ciencia ficción, en la fantasía, en crear un mundo nuevo, un tiempo nuevo, una realidad nueva? Obra representativa de Tawada Yoko es El emisario, que tenemos una traducción recién salida del horno, por llamarlo así. El emisario, Kentoshi en japonés, que trata de un futuro paralelo, digamos, o un presente quizá paralelo, de un Japón post-apocalíptico, ¿verdad? Después de un evento que, bueno, se podría vincular a marzo de 2011 en Japón, sin que esto sea explícito en la obra. Y también, bueno, Gabriela tiene varias obras de ciencia ficción,
Soñarán en el jardín, ¿verdad? Es la más famosa, la que ha sido traducida y, bueno, ha ganado diversos premios también. Así que creo que sobre esto quería preguntarles, ¿no? Sobre el uso de la ciencia ficción, sobre todo. Si quieres le pregunto en japonés あ también a ella. 通訳入りますね。ごめんなさい。はい。まず、ここにいらっしゃる皆さんは田和田先生の作品とかご存知だと思います。でこの中でSF っていうジャンルの中の持つ可能性っていうものを、少し触れていきたいと思っています。この2人の作家っていうのはそういうふうに SF って言われるような、そういうふうなない新しい世界っていうものを作って、そこの中で物語を展開する作家なんですけれども、で今その遣唐使の、スペイン語訳が本当に今ほかほかなんですけれども、遣唐使っていう作品をご存じない方のために、これはこの世界とはもしかするとパラレルワールドみたいな、同じだって違う、その日本なんだけれども鎖国しているような近未来の日本なんですね。だからその中の、鎖国したことによって変わっているちょっと違う日本っていうものが舞台になっていて、でもそれがやっぱり近未来みたいな形で、その中で一つの世界があるんですけれども、そこの中でどういう可能性があるのか、そしてそのガブリエラさんもその彼女の書く作品の中では今メキシコのちょっと社会的にきつい状況はありますけれども、でもこの今であるそのメキシコっていうものが果たして100年後の世界ではどういうふうに見られているのか、そこの中の記念碑だとか、メモリアルの中で今のあるこの状況っていうのが未来でどういうふうに見られていて、どういう展開があったのかっていうものを想像した、未来の世界っていうものを考えてるんですね。なので2人ともそれぞれの作品にその SF っていうジャンルの中に想像や表現とかの可能性を見出しているわけなんですけど、それがどういうものなのか、それを今ちょっと簡単に説明していただきます。はい。どうしましょう。ガブリエラさんからしましょうか。Pues es curioso porque son etiquetas que no provienen muchas veces de quienes las creamos. A mí sí me gusta decir que escribo ciencia ficción, fantasía, literatura especulativa, porque son formas o dispositivos narrativos históricamente marginalizados y ninguneados. Entonces, a mí me gusta ser vocal al respecto y reconocer que sí están estos elementos en mi obra y los uso muy conscientemente porque precisamente permiten muchísima libertad, toda la libertad de la imaginación. Entonces, sí me gusta suscribir, ¿no? Aunque, insisto, creo que son etiquetas que obedecen más a otros intereses mercadológicos, editoriales, también como punto de encuentro o incluso de la academia, ¿no? Pero que a la hora de estar ahí, una no se lo pregunta, inventando cosas. La fantasía permite esta cualidad demiúrgica del lenguaje o la ciencia ficción, la especulación, permite una libertad casi total, hasta donde nos permiten llegar las palabras, ¿no? Nos permite convivir con otros tiempos, nos permite aventurar interpretaciones del mundo que puedan cristalizarse o que puedan advertir sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, incluso en términos, volviendo a la pregunta del lenguaje que nos fascina, es el lugar en donde se pueden inventar nuevas palabras de forma muy natural y muy libre, nuevas ideas, nuevas sociedades, nuevos sistemas económicos, políticos, nuevas religiones. Es un terreno maravilloso del que siempre estaré orgullosa decir que pertenezco. すいません、長くなりましたが。はい。はい。その SF ジャンルっていうことになっていますけど、やっぱりこの何々ジャンルっていうものはやっぱり外から付けられたレベルで、自分が本当に SF の作家かどうかっていうのは微妙なんですよね。やっぱりこの外から付けられたラベルであって、やっぱりその作者の自分の感じてるアイデンティティとはちょっとずれてるっていうこともあるんですね。やっぱりこの中のそのラベルには出版社の都合だとか、学会のこれだというようなカテゴリーとか、世間がいろんなものを当てはめようとする中にあるんですけども、でも作家の自分はそれとちょっと遊んでみたり戯れたりとか、自分の考えているものっていうのはあるんですけれども、でもやっぱりそういったラベルっていうもので遊んでるところはあります。でもやっぱりその中で SF 作家としてやっぱり大事なものっていうのはその表現の自由ですね。SF っていう新しい言葉を
新しい世界を考えるにあたって、その未来を考える、新しい言葉が自然に生まれてくる、そういうふうな、そういうふうな社会システムだとか経済とか、そういうものが自由に表現できるわけなんですね。だからその中でいろいろと、またさっきの言語の話にまた少し戻っていくんですけれども、そこの中で今にないそういうふうな言葉遊びだとか新しい表現とかにチャレンジするとか、そういうこともいろいろできるわけなんですね。それがその自分が見ているその SF っていうジャンルの可能性です。Gracias, Gabriela. Tobada-san. 私も、同じくサイエンスフィクションというのはイギリスで出た翻訳が出た時に、その出版社のカタログにサイエンスフィクションのジャンルのところに自分の本が入っていてすごく驚いたんですけれども、それが初めてというか、サイエンスフィクションという見方もあるのかと、驚いたですね。自分としてはそのジャンルのことをあまり知らないし書いたつもりはなかったんですけれども、私としては未来を書いたつもりさえなくて、例えばそのエミセリーの遣唐使の場合ですけども、今の日本のね社会をこう見つめてみるとですね、例えば社会が老年化している、年を割と取った人というか、80代は普通ですけども、日本では80代90代の人たちがまだ仕事を辞めないで働いている。私の父もそうですけども、90歳でもまだ仕事をしている。で、非常に元気である、健康である。で、それに対して小さな子どもたちがあまり外で遊ばない、体力がないというような現実があるわけですね。で、それをもう少しこの大げさに書くと遣唐使の世界になるわけですね。それからもう一つ、大量工業製品を安く大量に生産して、それを海外に輸出することで儲けるというような考え方はだんだん通用しなくなってきて、もっと違った道を歩まなければならないんじゃないかっていう考え方もある。それから福島の原発事故の後はですね、土を使わない農業というのも私の小説にも出てきますけど、これは決して私が考え出したサイエンスフィクションの未来ではなくて、福島で実際に土を使わない農業はどういうものかっていうことは考えられている。それから鎖国は日本はしてないですけども、幸いに。でもなんかみんなのこの心持ちとしてですね、あんまり海外に留学したいという人が減ってるとかね、海外に旅行する人が減ってるというようなこの雰囲気ですね、それは日本の場合あるので、それをもうちょっと大げさに言えば、内なる鎖国というか、そういう傾向もあるので、だから私は今の現実とは全然違うものを書いたわけではなくて、また未来を想定して書いたわけじゃなくて、現代の現実をはっきりとした色合いでこう描いてみたというのが私の方から見た実感なんですね。Sí. Bueno, yo también coincido de que estas etiquetas externas y con lo que es la identidad del autor, pues no están coincidiendo, ¿no? En este caso, de que a mí me cataloguen como una escritora de ciencia ficción, todo viene por una edición en Inglaterra, en donde en su catálogo, pues sus obras, estaban en la categoría de ciencia ficción. Y ahí se sorprendió de que, ¿a poco soy de escritora de ciencia ficción? O sea, como que ahí supo que estaba en ese género, pero como que no le caía bien, así como que no se convencía del todo, ¿no? Porque en este caso lo importante es que las historias que ella escribe finalmente no son historias que se consideren como que ella no piensa que son ciencia ficción. Ni siquiera está pensando en un futuro alternativo, sino que es un presente o viendo el presente desde otro ángulo, representar lo que está pasando. Por ejemplo, este texto que pues recién se está publicando aquí en México, El emisario, tiene el título aquí en español, Kentoshi es así el título original en Japón, pero más que nada es una mirada que ella hace de la sociedad japonesa actual. Vemos actualmente la sociedad japonesa como una sociedad que está envejeciendo,
O sea, hay mucha gente de 80, 90 años que siguen trabajando, que contienen mucha energía, están muy sanos. De hecho, su papá todavía vive y sigue trabajando. O sea, mientras que los viejitos tienen muchas energías y siguen trabajando, los niños pequeños son cada vez más delicados, ya no salen de la casa, se enferman mucho, hay problemas de salud. Y eso finalmente se refleja un poco en este libro, en esta novela de El emisario, en donde no es que sea algo imaginado, sino que es un reflejo de lo que está pasando realmente en Japón. Por otro lado, en esta producción industrial masiva, pues Japón no puede competir con una fábrica del mundo, y pues en este caso se están viendo otras alternativas. Producir por producir a grandes escalas ya se está cuestionando y se están viendo otras formas de producción. Por otro lado, desde lo que fue el accidente de Fukushima, gran tragedia a nivel humanitario planetario, también hay un cambio en la agricultura. Se está practicando también una agricultura sin ocupar la tierra, una siembra sin tierra, lo cual también en esta historia aparece, pero no es algo imaginado, no es una ficción, sino que realmente está pasando porque en esas tierras de Fukushima, como la tierra está contaminada, pues no pueden trabajar, no pueden cultivar ahí y están buscando alternativas. Así, este tipo de realidades que de repente se ven, y claro, aquí en esta historia se habla de un Japón que cerró comercio y está totalmente aislado. Afortunadamente el Japón real de aquí pues no está cerrado, pero también es una metáfora de que los japoneses actuales también cada vez están más con un sentido más cerrado o más aislado. En ese caso se pueden ver en las cifras en donde estudiantes de intercambio ya están bajando, están disminuyendo, ya las generaciones actuales no tienen tantos interés de salir al extranjero, cosas así, que de repente se plasman y es aquí a partir de este género que de repente, claro, no es que yo sea una representante y me considere una escritora de este género, pero finalmente coincidió. Arigatou gozaimashita. Bien, la siguiente pregunta que yo quería hacerles, de hecho, está vinculada con lo que acaba de comentarnos Tawada-san y tiene que ver con la naturaleza, justamente. Yo elegí algunos aspectos de la obra de estas dos escritoras que creo que se conectan. Una es la ciencia ficción así llamada, y que ambas ya han dicho que, que no debemos usar esas categorías o que no es lo mejor. Pero la otra tiene que ver con los tipos de narradores, ¿no?, que se utilizan en cada caso. Y en la obra de Tawada Yoko también hay diversos personajes o narradores que no son humanos o que son conciencias no humanas. Entonces, sobre eso también me gustaría preguntarles, porque está vinculado justamente con el tema de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué elegir narradores o personajes animales o no humanos? ¿Qué es lo que se logra a través de ello? Y mis preguntas tienen un poco que ver con las traducciones que tenemos de Tawada al español, ¿verdad? Entonces, una de ellas era El emisario, que acaba de salir este año, y otra muy famosa es Memorias de un oso polar, que narra la historia de básicamente 3 generaciones de osos, de una familia de osos polares. También hay un cuento de Tawada Yoko en la colección El Japón de los perros. El cuento se llama El novio que era un perro, o algo así. El novio era un perro. Así que bueno, ahí pueden acceder a esto que les estoy presentando aquí, ¿verdad? Estos narradores no humanos o personajes animales. はい、今、お二人から、いろいろと SF のいろんな話を聞いて、SF の作家じゃないっていうふうなことで、2人ともそこのところに共通点があるんですけれども、それとちょっと関係したもので、ちょっとその自然というものがどう扱われているのかっていうのにちょっと触れていきたいと思うわけなんですね。でやっぱりお二人の作品、特に田和田さんの作品にはいろいろと人間じゃない人物、人間じゃないものからの視点、意識みたいなものがやっぱりいろいろと語られているわけなんですね。そして今ちょっと軽く、その田和田さんのスペイン語に翻訳された作品の説明があったんですけれども、例えばそのEl novio ¿cómo? Perdón. はい、犬婿入りっていうのが El novio era un perro es la traducción. その El novio era っていうその日本語のタイトルでは犬婿入りっていうタイトルと¿cuál? El oso polar?
Memorias de una osa polar, perdón. それって何ですか？雪の練習生っ Eh, ていうのが、まあ、その白熊の、まあ、お話になってるんですけども、その2つともやっぱりその人間じゃない動物の視点からもそういうふうにナレーションが進められてるわけなんですね。はい、でなぜね、動物や、人間以外語り手、登場人物、を選ばれたでしょうか。それについて話していただければ、その語り手、その登場人物、を通じて何が、達成されるでしょうか。それについて話していただきたいと思います。例えば雪の練習生の場合は白熊がね、かつてのソビエト連邦とか東ドイツとかそういう社会主義の国でのサーカスで働くというのが出てくるんですけども、社会主義というのは動物の目から見たら一体どう見えるんだろうか。それからその後ドイツ統一、東西ドイツ統一も出てくるんですけども、東西ドイツ統一は白熊の目から見たら一体どういうことなんだろうか、何を意味したんだろうかっていうことをちょっと書いてみようと思ったんですね。でもちろん動物がどういうふうにものを考えているか私たちには分からないわけなんで、全く本当のフィクションなんですけれども、でも文学というのはそもそも自分ではない人になり変わって、その自分ではない人からの目で世界を見るということが文学だというふうに私は思うんですね。それでもまた最終的には自分の目ということになるんでしょうけれども、でも自分ではなくて他人である自分を通して世界を見るという、その究極の形が白熊の目を、動物の目を通して世界を見るということでもあるんですね。で日本の場合は、というかヨーロッパの文学の場合は動物が主人公っていうのは必ず子供の本が主で、あまり大人の本ではないんですね、めったに。でも日本の場合はそうでもなくて、大人の普通の小説でも動物が主人公っていうのがあります。でヨーロッパ文学の、大きな例外としてやっぱ私の好きなカフカがいるわけで、カフカは犬とかネズミとか猿とかいろんな動物の目から、物語を語ってます。Bueno, ahorita tomando este libro de que era Memorias de una osa polar. Ajá. Ahí, primero más que nada, esta osa polar no es cualquier osa, sino que es una osa que estuvo en un circo en la Unión Soviética. O sea, en este caso toca temas de la Unión Soviética o la Alemania de Occidente, Oeste. Y finalmente, ¿cómo ve una osa polar lo que es el comunismo del ser humano? Aquí, pues sí, no podemos saber qué es lo que piensan los animales o los no humanos, ¿no? Por eso es una total ficción. Pero yo creo, bueno, ella cree que la literatura se trata de ponerse en los ojos de otras personas, de otros seres, de manera que soy yo, pero en los ojos de otras personas. Así nosotros estaríamos viendo el mundo a partir o a través de los ojos y la experiencia de esta osa polar, que finalmente ve el sinsentido de las acciones humanas. Y realmente que los animales sean protagonistas en una historia, desde en la literatura europea o en Occidente, finalmente eso se limita o es muy común, pero en la literatura infantil, en el género de las fábulas. Sin embargo, en la literatura japonesa no es tanto así. Claro, en la literatura occidental europea tenemos una excepción que es Franz Kafka, en donde sí vemos pues, protagonistas que sí no son humanos, y así ahí se desarrolla la historia, ¿no? Pero eso es lo que estoy plasmando en mis personajes y en mi escritura. Vamos entonces con Gabriela. ¿Qué te parece esto de por qué no elegir personajes animales o conciencias no humanas? Sí, creo que justo esa es una de las aportaciones, que esta mirada, como bien lo decía Tawada-san, pues es esta posibilidad o esta inquietud por vernos desde otra conciencia, ¿no? A esto Darko Subin le llamaba el extrañamiento cognitivo de la ciencia ficción o de los géneros especulativos, que es tomar una distancia que nos permita ver
el asunto vernos a nosotros, ver a la historia, ver al tiempo, desde una mirada que nos permita amplitud, autocrítica y generación de nuevas ideas, ¿no? Entonces, justamente por eso es tan efectivo usar la imaginación de esta manera, y también por eso creo que, de nuevo, los géneros especulativos son muy efectivos para narrar los problemas de la posmodernidad, ¿no? Como el cambio climático, porque este cambio de conciencia y esta empatía que podemos, o esta mirada compasiva, pero al mismo tiempo autocrítica que podemos tener a través de otra conciencia, nos permite valorar nuestro lugar en el mundo en un momento histórico como este y darnos cuenta de que lo humano no es lo más importante, de que habitamos con otras conciencias que merecen que su vida continúe también en este planeta, y estas operaciones del lenguaje que hace la literatura respecto a la experiencia que pueden tener otras conciencias, el planeta mismo, incluso la naturaleza misma, hablando a través de los animales o de otros elementos. Elena Garro, por ejemplo, es otra de esas narradoras, ¿no? Que usó la voz del pueblo, pero desde las piedras, por ejemplo, y que es algo que yo comparto, nos puede ayudar a vernos a nosotros mismos desde una mirada mucho más abierta y planetaria, que es algo que necesitamos hoy con urgencia. はい、でやっぱり私も田和田さんが言うようなことにかなり共感しています。でやっぱりその自分たち、人間をやっぱり違う目から見る、捉え直すっていうのがやっぱり大事なもんだと思うんですね。で自分がこういうふうにやっているこのスペクラティブフィクション、詩弁小説とも言われていますけれども、やっぱりこの中でそのもの、自分たちの日常というものから距離を置くということは、やっぱりその視野を広げるっていうのには大事な部分なんですね。やっぱりここの世界に共存しているいろんなもの、やっぱりこの世界には人間以外にもいろんな視点が存在するっていうものは、やっぱりそれはちゃんと意識しなくちゃいけないわけなんですね。だからそれによってその独自の視点から新しいものの見方というふうなものから、やっぱり今世界にあるこのポスモダン的なこの近代、現代なんですけれども、この中でどういうふうな変化があるのか、やっぱり温暖化とかそういうふうな社会問題もあるし、やっぱり人間の視点以外にも動物の視点、地球自身のそういうふうな視点っていうものを考えるのは非常に大事なことだと思うわけなんですね。しかもその視点だけじゃなくて、その経験っていうものを考えるっていうのは大事なものだと思うんですね。例えばメキシコの作家でエレナ・ガロっていう作家がいるんですけれども、大衆の声っていうものが石が語るんですね。石が語る大衆の声っていうものを表現して、そこの中でその民衆っていうものを違う角度から捉え直しているわけなんですね。なのでやっぱり特に今のような時代、いろいろと荒んでいるって言えば荒んでいますけれども、その中でやっぱり違う角度からのものを見るっていうのは大事だと思っています。Creo que este es un tema muy interesante de la literatura japonesa contemporánea. Ahora recordé un poema también de Ishimbure Michiko, cuya narración, más bien cuyo yo lírico, habla desde una calavera que está tirada en el suelo. Y bueno, lo que mencionaba Tawada-san también, la literatura japonesa tiene una obra fundamental en la que el narrador es un animal, ¿verdad? Que muchos aquí deben conocer muy bien, que es Wagahai wa Neko de Aru, yo soy un gato, o yo el gato, como quieran traducirlo. Y creo que desde ahí ya se ve esto que mencionaba, ¿verdad? La autora Yoko Tawada, sobre la diferencia entre las tradiciones europeas y japonesas en cuanto a ese aspecto. Sin embargo, me gustaría agregar un relato europeo que es Kolstomer, de Leo Tolstoy. Leo Tolstoy señor de Kolstomer. Que está narrado por un caballo, justamente, y que ha sido analizado muchísimo por los formalistas rusos, sobre todo como un proceso de extrañamiento, ¿no? Justamente de la narración, de poner al lector en otro espacio. でやっぱりちょっと付け加えたいものとして、その日本文学の特徴ですね。やっぱり動物の目から、動物の声からいろいろと物語が進んでいるもので、やっぱり有名なのは夏目漱石の「我が輩は猫」であるとか、そういう作品がありますけれども、やっぱり今田和田さんがおっしゃったように、その西洋と東洋とかの違いっていうのがありますよね。でやっぱりそのもう一つ
その西洋の中の西洋文学の中でやっぱり動物の視点から見てるので、やっぱりトルストイの馬の視点からそういうふうにナレーションが始まっているっていう、そういうふうな作品もあるっていうものをちょっと付け加えたいと思いました。はい。Bien. Bueno, y ya estamos casi cerrando el conversatorio. Vamos a hacer una última pregunta para que también podamos tener tiempo para las lecturas, que van a ser en 3 idiomas, ¿no? En japonés, en alemán y en español. Pero me gustaría hacerles una pregunta más a ambas, que creo que es muy pertinente para lo que es el contexto actual y bueno, tiene que ver con la posición, o más bien el lugar de la mujer en la literatura actual, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la literatura actual? Y sobre todo, ¿qué sienten ustedes al escuchar la categoría de escritora mujer? Eso me gustaría preguntarles, ¿no? Gendai bungaku ni yokeru no josei no ichiba. No, ichi ni tsuite, o kakai shitai to omoimasu. De, ato wa josei, saka というカテゴリーを聞くと、どのように感じられますか？それについても話していただければと思います。Gabrielaさんからしましょうか。Bueno, a mí me gusta como también posicionarme respecto a este tema, como que soy una autora feminista, entendamos de formas muy diversas la palabra o la adscripción feminista, pero a mí es algo que me interesa muchísimo, que se haga esta reivindicación y esta visibilización de las autoras, una recuperación histórica, pero también una inclusión activa de su trabajo, de nuestro trabajo. También me preocupa que literatura escrita por mujeres se convierta de pronto en un género literario, explotado por la industria editorial, las megacorporaciones editoriales, y que de nuevo homogeneizan la experiencia o que se convierta en el capítulo de una antología o de un libro de historia, en lugar de repartir esa experiencia, esa obra y esa aportación valiosa a la cultura desde otras subjetividades en el lugar que le corresponde, es decir, en un lugar equitativo, igualitario. Entonces creo que las reivindicaciones son muy importantes, muy valiosas, siempre y cuando también resistamos desde la autoría, desde la industria editorial, desde las corporaciones literarias, porque es ahí donde sobre todo ocurre para capitalizar esas experiencias, resistir la homogeneización. Es decir, no es que todas las autoras quieran abordar, por ejemplo, el tema de la maternidad porque son madres. Es importante reivindicar las temáticas abordadas por ciertos contextos compartidos de las mujeres, pero no es respetuoso ni enriquecedor homogeneizar las experiencias y los modos de ver el mundo de las autoras. Hay una diversidad tan rica como existe en los autores, también en las autoras, y eso es a lo que debemos aspirar ahora, a visibilizar toda esa riqueza. でやっぱりこのテーマ、この質問に対してやっぱり自分は女性として、そしてフェミニスト作家としてやっぱりいろいろと言いたいこと、主張したいことっていうのはいろいろとあります。やっぱり今の社会の中では、それこそその女性っていう、ものを捉え直して、今までは平等って言われていますけど、平等よりも対等的な立場をやっぱり考えていかなくちゃいけないと思うわけなんですね。女性のやっぱりその労働条件っていうものの中でやっぱり差があるっていう中で、やっぱりその差っていうものを埋めていくっていうのは大事なんですけれども、でもそれがみんな一緒同じじゃなくちゃいけないっていうのはちょっと違うんですよね。やっぱり女性は女性としての男性とは違うっていうものを尊重しつつ、その中で対等にいける、そういうふうな状況っていうものをやっぱりこれからもどんどんその方向に物事が進めればいいなと思っているわけなんですね。そしてその中でやっぱりこの女性作家っていうものっていうのは、これはジェンダーが入るんですけれども、でも出版社の中ではそれが文学的ジャンルにされてるわけなんですね。この出版社の都合というか、大人の事情というか、そういうものでそれぞれの女性作家っていうものの考えているもの、書いているもの、スタイル、テーマ、課題とかは全然違うのに、はい、みんな女性作家だからっていうふうにひとまとめにひとくくりにされちゃうっていうのはちょっと
ちょっといけないなみたいなことを思っているわけなんですね。その中でやっぱりその女性個人が持つ違いっていうものをやっぱりもっと尊重して、そしてその中でその今の社会っていうふうなものをもう少し考え直す、捉え直すっていう意味ではまだいろいろとやっていきたい、これからもいろいろと見ていかなくちゃいけないっていうことはいっぱいありますね。やっぱりその今の女性としての尊重というのは一体どのようなものであるのか、やっぱり難しいようで、でも今の現代社会では特に大事なものなんですね。はい。高田さんはどうでしょうか。そうですね、私個人としては、1990年代からすでになんか男と女という2つの性があるというよりは、もう少したくさんジェンダーがあるんじゃないかということを感じてたわけです。ですごく具体的に言えば、例えばトランスジェンダーなんかも入るし、男から女になった人、女から男になった人、またはその中間の人、性がないと思う人、どっちでもいい人、二次的なまたは二元的な考えにとらわれたくない人とかね、いろいろあると思うんですよね。で、そういう感じ方を持って生きていても、社会の中では女として扱われたり男として扱われる。で、それとどう関わっていくのか、それとそういう例えばステレオタイプとか、それから社会の役割の割り当てみたいなものにどう対応して生きていくのかっていうこともちょっと、この鱗餅というね小説、スペイン語にも訳されているの中にも出てきているわけですね。で、それはどういうことかっていうと、例えば出てくる男たちが会社員に、日本の会社員たちが来るんですけど、いかにも日本の会社サラリーマン的な会社員たちが出てきて、彼らは全部男なんですね。で、それを現地でドイツで翻訳する人は女性、またはこの小説に出てくる男性は言葉を自分の意見を主張するために使っている。で、この小説に出てくる女性は死んだ人たちのね言っている言葉に耳を澄まして、それを書き留めるために言葉を使っている。またこの女性は水とか魚というものに非常に近いところで暮らしていて、自分の体にも毎日鱗が生えてきてしまうっていうぐらい、なんか水の中に暮らす動物に近いところに暮らしていて、そのことを少し恥ずかしく思ってて、男性の方はそうじゃなくて、この男性は出てくる男性は女性の写真をすごく撮ろうとするんですね。で、その写真の中に美しい女性というのを見たいというふうに願っている。でも女性の方は彼が思っているような、いわゆるいかにも美しい女性として決めつけられたくないという気持ちがすごく強くて、そこから逃れたいという気持ちがあまりにも強いので、ある日この男性が写真を撮ると、この女性何にも写ってないっていう、そういうエピソードも出てくるんですね。だからこの社会または歴史の中に男性と女性という枠組みがあることは確かで、それを無視して生きることは私たちはできない。その枠組みは文化の重要な枠組みとして存在する。ただそれに対して私たちがそれとどう付き合っていくのか、その中でどうやって自分のジェンダーを探していくのかっていうことは非常に難しい文学の課題だと思います。はい。Bien. Esta cuestión de género ya me había percatado, ya tenía interés desde 1999, que finalmente el mundo, más allá de la división hombre o mujer, pues hay más géneros, ¿no? Por un lado sí está esta cuestión de transgéneros, de hombre a mujer a hombre, que quedan en un punto intermedio o que realmente no hay ni asexuales, no binarios. Hay una categoría que finalmente no se limita en las divisiones coloquiales. Finalmente, esta parte de esta sensibilidad, el trato, finalmente existe en los individuos. Sin embargo, en la cuestión social, aunque uno tenga esta sensibilidad, hay categorías, marcos, pues esta parte de códigos, de que si eres hombre eres así, si eres mujer eres así, esta cuestión. Finalmente, estas categorías
estas formas, pues es un tanto también, o sea, aquí cómo relacionarnos contra estos estereotipos, ¿no? Y aquí, finalmente, o sea, porque es justamente una lucha interna-externa entre yo, con mi género, y con esta sociedad. Y aquí, primero haciendo esta comparación hombre-mujer, en este texto, bueno, título original, Urokomochi escamajena, que es así como que... Escamígera. Escamígera, que es así como que el título en español. Finalmente se trata este tema, en donde, pues sí, sale un hombre, una mujer. El hombre es, pues, un hombre que trabaja en una oficina, un oficinista normal, que cuando ocupa las palabras, lo ocupa para expresar sus ideas, su yo, su ego, mientras que ella es una traductora y ella hace un trabajo más que nada para retener la memoria de gente muerta, gente del pasado, pero no sus palabras. Aquí también ella vive en un contexto muy cerca del agua, muy cerca de los animales acuáticos, y a eso le da un poco de vergüenza. El hombre, pues en este caso, pues no le importa, y tiene así como que el hombre tiene interés de tomar fotografías. El hombre quiere tomar fotografías porque tiene un deseo de retener, de retratar mujeres bellas. Y aquí, finalmente, hay un quiebre en el escenario en donde de repente, pues, él le quiere tomar las fotos a ella. Sin embargo, ante la sorpresa, esa fotografía no sale nada. Aquí se ve esta situación de la mujer que está buscando alternativas, estar, pues sí, huir o ver otras formas de lo que no esté así como catalogado, de que las cosas son así y que le estén catalogando. Se busca otras formas que son fuera de este estereotipo. De manera que aquí lo que estamos viendo, sí, por un lado, o sea, la categoría de hombre y mujer, una categoría milenaria, pues no podemos así destruirla nomás porque sí. Tampoco podemos negar la diferencia que ha existido y sigue existiendo. Lo importante es cómo nos relacionamos, cómo podemos vivir y cómo lidiar, dialogar con este tipo de categorías. Aquí justamente no se está tratando de destruir nada, sino que es cómo es lograr buscar nuestro propio género. Bien, muchísimas gracias, Marigato. Bien, creo que esa era la última pregunta que yo quería hacerle a ambas escritoras, sobre todo para presentarles la última obra en español que queríamos introducir hoy, que es justamente Escamígera, de la cual vamos a leer ahora un breve fragmento. Así que bueno, ya les presenté algunas de las obras, ¿no? que están traducidas de Tawada Yoko al español. Espero que las puedan leer. Están disponibles en la biblioteca de la Fundación Japón en México y en otras bibliotecas. Y queríamos presentar en base a estas obras algunos temas, ¿verdad?, que podían ser interesantes para ustedes, como esto de las realidades alternativas, los mundos alternativos, los animales o conciencias no humanas que narran o son protagonistas, y también la cuestión de género, ¿no? Cómo se trabaja de diferente forma la cuestión de género por cada una de estas escritoras. Entonces, si les parece, podemos ir a la parte de la lectura. Rodoko, ちょっと待ってください。まずこの作品についてちょっと説明したいと思いますが、esta obra creo que merece una breve descripción porque es muy interesante y algunas cosas me acabo de enterar mientras conversaba con Tawada-san, mientras almorzábamos. En realidad esta obra, Urokomochi, Tawada-san la escribió en japonés y luego fue traducida al alemán por el traductor Peter Partner. Perdón si pronuncio mal en alemán. Y ella trabajó en la traducción junto a este traductor del japonés al alemán. Entonces, fue una traducción conjunta en la cual ella participó. Una vez que tuvieron la versión en japonés y la versión en alemán, se publicó el libro de tal manera que uno puede leer la versión en japonés, empezando desde la contratapa, para el público mexicano o latinoamericano,
O la versión en alemán, si uno empieza de lo que sería para el público latinoamericano, la tapa. Entonces son dos textos que avanzan en sentido contrario, de alguna manera. En algún momento se cruzan y continúan su camino. El relato es uno de los primeros textos que escribe Tawada también. Ella empezó a escribir un poquito después, unos años después. De hecho, ella fue premiada por Kakato Nakushite, ¿no? 1991, en 1991 fue premiado con el premio Gunzo por este relato. Así que eso es un poquitito posterior. Y son relatos... y son relatos que más bien narran o describen o reescriben su experiencia al mudarse de Japón hacia Alemania. También esta obra, Escamígera, está contando la historia de una mujer que encuentra un nuevo espacio en Alemania. Solo que se convierte en algunos momentos en una obra casi de cuento de hadas, parecería ser, ¿no? Pasan cosas súper fuera de la realidad, que son muy interesantes, así que les recomiendo esta obra. Bien, vamos a leer un fragmento de esta obra, y luego Tawada-san estaba muy interesada en escuchar también un fragmento de la obra de Gabriela. Así que luego escucharemos también un fragmento de un cuento de Gabriela. はい、早く、手短に訳します。はい、この鱗餅っていうこの作品は、これはもともとは日本語で書いて、そしてピーター・パートナーさんですかと一緒にその共同翻訳でドイツ語で出したわけなんですね。そしてこの作品っていうのはTawadaさんの初期の最初の頃の作品で、そのかかとをなくしてっていうのが1991年に出版された賞を取った作品なんですけど、それ以前の作品なんですよね。でこれにはいわゆる日本からドイツに移った時のその自分の経験っていうものが含まれていて、その新しい場所、そのドイツの中に居場所を見つけていく、そのプロセスみたいなものが書かれていて、その中にいろいろな事件とかいろんなことが起きたり、超常的なこととかがいろいろと起きたりするっていうのが大まかなあらすじっていうことですね。はい。Y una cosa más que me olvidé es que el título es muy, muy interesante. Uroko mochi es una palabra que no existe en japonés. Uroko significa escamas y mochi viene del verbo tener o motsu, ¿no? Mochi más. Y creo que la traducción al español fue interesante, escamígera, porque también es una palabra que no existe en español y que nos da esa sensación de algo rodeado o que posee escamas, ¿verdad? Sin embargo, en el alemán eligieron das Bad, como el baño, ¿verdad? Entonces, bueno, es interesante también la selección del título, cómo ha cambiado un poco la obra de acuerdo al idioma en el que está escrito. で今からこの鱗餅の朗読がありますけれども、この鱗餅っていうのは日本語では鱗を持つっていうふうにありますけれども、やっぱりスペイン語にはそういう言葉がなくて、新しく造語としてエスカミヘラっていう言葉ができたわけなんですね。しかしドイツ語だとバスダック、バスルームっていうふうな感じで、違う訳になったわけなんですね。意味は詳しく聞いてるとやっぱりその鱗って言葉とフケっていう言葉が同じように聞こえるっていうことで変わったっていう事情があるんですけれども、でもやっぱりそれぞれの言語によってタイトルとか変わって、そこの中にあるいろんな言語の醍醐味っていうものがあります。Bien, entonces vamos a escuchar ahora a Tawada Yoko, que nos va a narrar un pequeño fragmento de esta obra. Sí, ahorita va a leer en japonés las primeras dos partes. 私は本当は通訳などではない。時々通訳のふりをすることがあったが、本当はただのタイピストに過ぎない。In Wirklichkeit war ich gar keine Dolmetscherin. Hin und wieder habe ich eine Dolmetscherin imitiert. In Wirklichkeit war ich nur eine Typistin. Jetzt, wo ich meine Zunge verloren hatte, konnte ich nicht einmal mehr eine Dolmetscherin imitieren. Meine Aufgabe beschränkte sich darauf, schwer verständliche Worte auf das Papier zu schlagen. Wenn ich einen halben Tag lang getippt hatte,
war mein Rücken wie ein Schildkrötenpanzer. Nachmittags konnte ich meinen Kopf nicht mehr bewegen. Abends wurden meine Finger kalt. Dennoch tippte ich auf der billigen mechanischen Schreibmaschine weiter. Die Arme, die die Schrifttypen trugen und die jedes Mal, wenn ich eine Taste drückte, hochschnellten, erinnerten mich an die Arme vom Ertrinkenden. Um Mitternacht konnte ich dann nichts mehr sehen. Ich tippte blind weiter. Ich bekam immer mehr Aufträge, weil Typistinnen, die die Stimmen der Geister in Buchstaben umsetzen, in der letzten Zeit immer weniger geworden waren. Zeit zu schlafen hatte ich selbstverständlich keine. Hin und wieder nickte ich über der Schreibmaschine ein. Wenn ich dann wieder aufwachte, schrieb ich die Fortsetzung. Man kann sagen, dass ich für den Rest des Lebens meine Zunge jener Frau geschenkt hatte. Jede Nacht hörte ich aufmerksam auf ihre Stimme und schrieb ihre Worte nieder. Deshalb konnte ich das, was Xander sagte, schon nicht mehr verstehen. Ja, ich konnte mich sogar nicht einmal daran erinnern, ob ich Xander jemals verstanden hatte. In Wirklichkeit war Xander kein Deutschlehrer. Er war Tischler. Er machte für mich alles, was man aus Holz herstellen kann. Den Stuhl, von dem ich nicht mehr aufstand. Und auch meinen Tisch hat Xander gebaut. Damit ich, wenn ich einschlief, nicht herunterfiel, hatte Xander meine Fersen mit dicken Nägeln am Stuhl befestigt. Aber meine Kraft war bald verbraucht. Vor Müdigkeit schrumpften die Augäpfel und das Herzklopfen hallte schmerzhaft in meinem Hirn wieder. Ich musste mich übergeben und spie aus meinem leeren Magen eine grüne Flüssigkeit. Xander baute mir aus Mitleid ein Bett. Das Bett hatte die Form einer Holzkiste in meiner Größe. Man konnte es mit einem Deckel verschließen. Und wenn man es mit dem Deckel verschloss, konnte man drinnen nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Damit ich beim Schlafen von niemandem gestört werden kann, hat Xander den Deckel mit Nägeln befestigt. Am nächsten Tag wurde meine Holzkiste zu einem vierbeinigen Schuppenvogel mit dem Namen Sarkophag. Dieser Vogel begann mit mir in seinen Inneren ungeschickt stolpernd wie stotternd zu laufen. Als er dann aber beschleunigte, wurde sein Körper heiß und hart. Zuletzt reckte er seinen Hals, erhob sich von der Erde und flog auf in den Äther. Wir flogen mit dem Blick auf die Erde ins Reich der Toten. Arigatou gozaimashita. Vamos a ir con la versión en español ahora, leída por Gabriela. 次はスペイン語訳でいきます。 En realidad, yo no era intérprete. Lo que he hecho de vez en cuando ha sido imitar a los intérpretes. En realidad, no era más que una mecanógrafa. Ahora que había perdido la lengua, ni siquiera podía seguir imitando a una intérprete. Mi tarea se limitaba a martillar en papel palabras difícilmente comprensibles. Al cabo de medio día mecanografiando, mi espalda era como el caparazón de una tortuga. Por la tarde no podía mover la cabeza. Al llegar la noche se me quedaban los dedos fríos. A pesar de ello, seguía tecleando en la barata máquina de escribir mecánica. Las palancas que movían los caracteres y que saltaban cada vez que apretaba una tecla me hacían pensar en los brazos de personas ahogándose en el mar. A medianoche ya no conseguía ver nada. Seguía teclando a ciegas. Cada vez me llegaban más encargos porque últimamente había cada vez menos mecanógrafas que pudiesen convertir en letras las voces de los espíritus. Naturalmente, no tenía tiempo para dormir. De vez en cuando daba una cabezada delante de la máquina. Cuando me despertaba de nuevo, seguía escribiendo lo que venía a continuación.
Se puede decir que le habría regalado la lengua a aquella mujer para el resto de mi vida. Cada noche escuchaba con toda atención su voz y escribía sus palabras. Por eso ya no era capaz de entender lo que me decía Himo. Más aún, no podía siquiera recordar si alguna vez entendí. ¿Lo estoy leyendo bien, Himo? Sí, Himo. En realidad, Himo no era un profesor de alemán, era ebanista. Hacía para mí todo aquello que se puede fabricar con madera. La silla de la que ya no me levantaba y también la mesa las había construido Himo. Para que no me cayese cuando me quedaba dormida, Himo había fijado mis talones a la silla con unos clavos gruesos. Pero mis fuerzas se agotaron pronto. De tanto cansancio se encogieron los globos oculares y el latido del corazón reverberaba dolorosamente en mi cerebro. Vomité y de mi estómago vacío salió un fluido verde. Por compasión, Himo me hizo una cama. La cama tenía la forma de una caja de madera de mi tamaño. Se le podía poner una tapa. Cuando se la cerraba con la tapa, dentro ya no se podía ver ni oír nada. Para que nadie me pueda molestar mientras sueño, Himo aseguró la tapa con clavos. Al día siguiente, mi caja de madera se había convertido en un pájaro escamígero de 4 patas, cuyo nombre era sarcófago. El pájaro empezó a correr conmigo dentro, tropezando, como si tartamudease. Aceleró y su cuerpo se puso muy caliente y duro. Finalmente irguió el cuello, se separó de la tierra y surcó el éter. Volamos al reino de los muertos, con la vista puesta en la tierra. Bien, muchísimas gracias a ambas por las lecturas. Creo que es una obra fascinante que los invito a leer para introducirse al universo y al mundo de Tawada Yoko. Muchas gracias por la lectura. Vamos a darles un aplauso a ambas y vamos a luego a leer, me falta el fragmento de Gabriela. Tawada-san estaba muy interesada en conocer también la obra de una escritora mexicana. Así que si te parece, vamos a leer el fragmentito de tuyo y luego Gen-san nos hará una versión en japonés para Tawada-san. Muchas gracias, Gen-san. Bueno, este es un fragmento del último texto que... sí, me parece que merece que lo explique. En realidad esta obra que pertenece a la canción de todas las cosas, ¿verdad? De la colección La canción detrás de todas las cosas. Detrás de todas las cosas. Bueno, básicamente narra un viaje chamánico, ¿no? Un viaje chamánico intervenido por la tecnología. Y quien narra es un poco la naturaleza o una voz de la naturaleza. Así que, si te parece. Muy bien. ちょっと強く入ります。Perdón. Lo explico brevemente en japonés. Sí. これはやっぱり同じ文学のこういうふうな交流ですから、やっぱりこのガブリエラ・ダミアンさんの作品も今朗読していただきますが、やっぱり今から読む一部っていうのは「La canción detrás de todas las cosas」っていう全てのものの裏にある歌っていう意味で、内容としてはその機械を通して表現されるシャーマンのトランスっていうのを課題にしてるわけなんですね。その中の一部を朗読します。Albergas la potencia de lo minúsculo. Por fin hablas la misma lengua sin tiempo de las rocas. Unas y otras intercambian partículas, humedad, elementos esenciales. Chupan el agua, la filtran o la dejan pasar. Abajo hay una lenta danza que las confronta. Sobre ellas, sobre ustedes, una presión que las aplasta unas contra otras, las fricciona. Las empuja o las quiebra o las hace ascender hasta la niebla, hasta la nube, las hace carbón o diamante. Más abajo hay un lento fluir que calienta, derrite, las hace deslizarse en viscosas serpientes de fuego. Más abajo ocurren los oleajes de metal fundido, las derivas, los caprichosos gestos que allá arriba son catástrofes. El movimiento que permite la existencia de lo vivo. Admira este silencio de fuego, esta bondad que arde sin tiempo, el sol interior que nadie ve brillar. Fúndete en el gigantesco corazón cristal de oro y hierro. Escucha el eco de la nota primera resonar ahí dentro.
reconocerás su rastro, si acaso vuelves en la canción que suena detrás de todas las cosas. Bien, muchísimas gracias. Creo que ambos fragmentos terminan con un viaje, ¿verdad? 翻訳していただければ。じゃあこれの通訳バージョンっていうか、今即席で出てきたので、いきます。はい。スペードオパールの見る小さな夢。秘めているのはミクロの可能性。やっと同じ言葉で話せるね。鉱石の時間を気にしないで。交換するそれぞれの塵と湿気と物質のエッセンスを、水を吸うか引き止めるか、それを通すか流すか漏らすか。さらに下に行くと立ちはだかるゆっくりとしたスローダンス。これらの上には全てを押しつぶすプレッシャー、圧力。あなたの上に、彼の上に、全ての上にそれがある。すり焦がし、押しつぶし、割り、粉砕する。そしてそこから塵になる、雲になる、カーボンになるかダイヤになるか。さらに深く掘り進むと熱い流れ、巨大の蛇の中に全てが溶け込む、溶かすもの。さらに下まで行けば金属の波打ちがうねる。上で荒れ狂う天才はここでは命を育む動きになる。炎の沈黙を鑑賞すれば、その恵みは時間から外れた恵み。誰も見ることができる内側の、誰も見ることができない内側の太陽の輝き。巨大な心の中で鋼と金と結晶が溶け合い一つになる。始まりの鼓動に耳を傾ければ、その中に響き続ける。そして見つけられるかもしれない。その形跡を。もしかして戻れるかもしれない。すべてのものに潜むその歌声に。ありがとうございました、ゲンさん。お疲れ様でした。Bien, con esto terminamos la parte del conversatorio del evento de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor y espero que, que también haya sido sumamente interesante para Tawada-san.